Hola profesora, nosotros somos el equipo 6, conformado por Gamboa Lule, Adriana Tanael, Hernández Escudero Luis Hugo, Marco Sánchez, Mendoza Sánchez, Marco Antonio, Pacheco Castillo Isaías, Rubio de la Llera, Ricardo Emilio y Subillaga Trillo Blas. Corría el año de 1854, 268 años después de la cifra de Villeneuve, cuando el matemático y criptógrafo inglés Charles Babbage logró criptoanalizarla. Sin embargo, este no publicó los resultados. Siguiente, por favor. Quien sí lo publicó fue Friedrich Kaczynski en su libro La escritura secreta y el arte del descifrado. Eso fue en 1863. Siguiente. El método Kaczynski consiste en realizar un análisis de las frecuencias de los caracteres obtenidos al dividir el criptograma en subcriptogramas de acuerdo a la longitud de la llave. Entonces, el paso 1 del método Kaczynski consiste en determinar la longitud de la llave. Para esto se buscan subcadenas en el criptograma de longitud de al menos 3 que estén repetidas a lo largo del criptograma y se anotan las longitudes entre cada uno de estas subcadenas. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se puede ver las subcadenas encontradas y las longitudes. Posteriormente se utiliza el máximo común divisor para obtener la longitud aproximada de la llave. Siguiente. Para esto se ocupan herramientas principales como el máximo común divisor. En el amplio contexto de las matemáticas, podemos observar que ciertos conceptos relacionados o implicados en ella son de gran utilidad para la resolución de ciertos problemas, en el cual uno de ellos es el máximo común divisor. Este concepto representa el número más grande por el cual se pueden dividir dos o más números. Esto nos podría hablar en otro contexto como la relación que existe entre dos o inclusive más números, de por medio de ellos los números primos por los cuales son divisibles. Incluyéndolo en el contexto de las palabras, podríamos relacionarlo al conjunto de frases o palabras que se repiten en un texto. Como podemos observar, los números primos que componen al 18 y al 30, si pensáramos que existe una palabra con su misma longitud o que inclusive existe una frase que compone a una palabra de cierta longitud, podríamos a través de los números componer otras palabras de menor o igual longitud. Esta premisa podría ser utilizada al momento de leer un texto, en especial que nuestra información privada es enviada a través de distintos medios en la web. Es por ello que al usar los métodos de cifrado ya no es conveniente al usar llaves que puedan representar una cierta longitud o de repetición a la información original. La siguiente, por favor. De esta forma, Kaczynski se dio cuenta que al encontrar letras repetidas en un texto, podrían significar que fueron cifradas con la misma letra de una llave. De ahí, conocer que la llave, asumiendo que todas las repeticiones en el texto cifrado se deben a las coincidencias de fragmentos de texto en claro con el mismo fragmento de la clave. La longitud guarda una relación con la clave, al cual podría ser calculado a través del máximo común divisor, representando el conjunto de distancias entre cadenas repetidas, como nos mencionó el compañero anterior, pero esto no siempre es verdad. Otra herramienta que se ocupa es una matriz de coeficientes que representa a las subcadenas repetidas con el coeficiente explícitamente de las veces que se repite. La siguiente, por favor. Como podemos observar, un ejemplo, las palabras que podrían suponerse que se pueden repetir y están separadas por las longitudes que aparecen aquí en pantalla, al hacer el cálculo del MCD para todos estos números, resultaría una longitud probable de 5. Esto nos puede significar que la llave sea de la longitud tal o que fue cifrada con la misma, ciertas palabras fue cifrada con la misma clave. Bueno, también cabe La siguiente, aclarar por favor. aquí que esta para la longitud probable
Es más probable que sí sea la que obtenemos aquí entre más largo sea el texto. Y aquí usamos 333 caracteres, entonces es muy probable que la llave, en este caso, sí sea de 5. Bueno, el siguiente paso dentro de nuestro método es dividir en subcriptogramas, pero antes de pasar al método, se tendría que responder la pregunta del por qué dividir en subcriptogramas. Como nosotros ya habíamos revisado anteriormente el método de Villeneuve, nuestro criptograma está cifrado a partir de una llave y esta se repite n veces empatando con la longitud del mismo texto. Como se puede observar en la imagen que vemos en la diapositiva, tenemos el mensaje gran físico, perdón, y tenemos la clave Maxwell. Como la clave es más pequeña, se estaría repitiendo la misma clave hasta que empatemos con la longitud del texto. Esto quiere decir que una vez que nosotros obtenemos la posible longitud de la llave, se puede inducir como facilidad que tendremos n subcriptogramas con cada una de las letras. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la explicación dentro del ejemplo. Nosotros tenemos una longitud probable de llave con 5 caracteres. Aunque nosotros no conozcamos el valor de los caracteres para nuestra llave, es posible determinar cuántas partes nuestro texto fue cifrado y en cuántas partes se dividió al momento de su codificación. Lo vemos representado en colores, donde C1, el amarillo, es la primera letra de la llave, C2 es la segunda, C3 la tercera, la cuarta y la quinta. Como había mencionado anteriormente, tendremos n criptogramas a partir de la posible longitud de la llave que nosotros hemos descifrado. Podemos darle a la siguiente, por favor. Bueno, es decir, dado una llave de longitud L, habrá L subcriptogramas que se han cifrado con una misma letra, como se pudo observar anteriormente. Es decir, que son monoalfabéticos, por lo mismo que nosotros habíamos mencionado en todo esto, que es con la misma letra, y por ende, como cada uno de los subcriptogramas divididos son el resultado de una cifra monoalfabética, la letra cifrada dependerá solo del desplazamiento de nuestra llave. Es decir, que nosotros al tener la posible llave solamente estaríamos calculando o deduciendo el desplazamiento que tiene esta sobre nuestro texto para empezar a decodificar el texto. Aquí es donde entra en acción lo que es el método de AEOS, perdón. Sí. La regla AEOS es una regla utilizada para realizar un análisis de frecuencia y esta regla aprovecha la redundancia del lenguaje para poder hacer algunas conjeturas en relación al texto, el texto en claro y el texto cifrado. Lo que se preguntó Babbage cuando propuso el análisis de frecuencias era si en el texto en claro se leía a saltos, este texto resultado de los saltos, es decir, estos subcriptogramas, se preguntó si mantendrían la misma relación las letras con respecto al texto en general, es decir, si en el texto completo se repetía más veces la A, en cada uno de los subcriptogramas también se va a repetir la letra A, y encontró que es cierto que se pueden repetir en cada uno de los subcriptogramas las letras más comunes de en este caso, el idioma en el que está cifrando la información, o mejor dicho, el alfabeto que se utilizó. En el caso del alfabeto español, las letras más frecuentes son la A, la E, la O y la S. Es por esta razón que se le puso el nombre AEOS, pero esto no significa que estas letras sean las más comunes para cualquier alfabeto. Básicamente depende del alfabeto con el que esté cifrando o en el que esté escrito el mensaje, y ya que tienes este alfabeto, pues solamente buscas las frecuencias relativas de cada letra y puedes deducir cuáles son las letras más comunes o más frecuentes que se van a ir presentando en cada uno de los criptogramas. Bueno, para comenzar la obtención de la llave, lo primero que se hizo fue, desde luego,
hacer la división de los L subcriptogramas. Aquí podemos ver cuáles son cada una de las letras que corresponden a cada subcriptograma ya dividido. Ataque simple de tipo estadístico monolfabético. El primer paso es realizar una tablita con todas las frecuencias de los caracteres en cada subcriptograma. Ataque simple de tipo estadístico, porque vamos a analizar cuál es la probabilidad de que cada carácter en cada subcriptograma, bueno, cada carácter que tenga una frecuencia alta, forme parte de la llave. Monolfabético, porque al dividir los caracteres en subcriptogramas, significa que todos los caracteres de cada subcriptograma fueron cifrados con la misma letra. Vamos a empezar analizando por A, E, O, S, el criptograma número 1. ¿Cómo funciona esto? Empezamos con la letra de mayor frecuencia, contamos 4 a la derecha, luego 11 y luego otra vez 4. ¿Por qué? Porque la E se encuentra a 4 espacios a la derecha de la A, la O se encuentra a 11 espacios a la derecha de la E y la S se encuentra a 4 espacios a la derecha de la O. Entonces empezamos con la letra de mayor frecuencia, en este caso es la J, 4 espacios a la derecha, tiene un 0, eso significa que esta no puede ser. ¿Por qué? Porque una de las dos letras más comunes tiene frecuencia 0. Entonces es muy improbable que esa letra forme parte de la llave. Siguiente es la T, también tiene una frecuencia de 7, contamos 4 a la derecha, también tiene un 0, entonces tampoco puede ser. Siguiente letra, empezamos con la V, tiene una frecuencia de 6, 4 espacios a la derecha, es un 3, es muy baja, pero aún así puede ser aceptable. Luego contamos 11 a la derecha y encontramos un 5. También es aceptable porque es una letra menos común la O. Otros 4 a la derecha, encontramos un 0. Esto significa que ya no puede ser, porque una frecuencia de 0 pues significa que una letra muy común no fue cifrada, y eso es pues casi imposible. Siguiente letra es la Y, también con una frecuencia de 6, contamos 4 a la derecha, encontramos un 4, es muy baja, pero también es aceptable. Luego contamos 11 a la derecha, encontramos un 0, de la misma manera que la anterior, se elimina. La siguiente es la E, con una frecuencia de 5, contamos 4 a la derecha y encontramos un 1. Esta se elimina desde aquí, aunque la frecuencia no sea 0. ¿Por qué? Porque es una letra muy frecuente, y el hecho de que una letra así de frecuente no se haya cifrado más que una vez, pues es bastante improbable. La siguiente es la F, con una frecuencia de 5. Tenemos la F, 4 espacios a la derecha. Encontramos un 7, es bastante aceptable. Luego 11 espacios a la derecha, es un 1, es muy baja, pero ya no es de las letras más frecuentes. Entonces seguimos contando a la derecha otros 4 y es un 6. Una frecuencia bastante alta para una letra muy, muy común. La siguiente es la K, empezamos con una frecuencia de 5, 4 a la derecha, tenemos un 0, se descarta. La siguiente es la R, empezamos con una frecuencia de 5, 4 a la derecha, es un 6, es aceptable. 11 a la derecha, es un 1, también igual que con la F, es muy bajo, pero es aceptable porque no es de las letras más comunes, a pesar de que sí es común. La siguiente, 4 a la derecha, resulta ser un 5, así que pues tanto la F como la R es muy probable que ambas formen parte de la llave, pero solamente una. ¿Por qué? Porque solamente estamos analizando el criptograma 1. Siguiente criptograma, el criptograma número 2. Empezamos con la I, que tuvo la mayor frecuencia, de 10. 4 a la derecha, un 9, es bastante aceptable. 11 a la derecha es un 1. Eso nos puede hacer dudar bastante, porque a pesar de ser una letra muy frecuente, solamente tuvo una, pero al igual que en el criptograma pasado, con la F y con la R, también podemos aceptarlo. Otros 4 a la derecha tenemos un 8. Esta letra es muy probable que también forme parte en el criptograma 2 de la llave. Siguiente letra, la M, con una frecuencia de 9, 4 a la derecha, encontramos un 3. Ya es muy bajo para que sea de las dos letras más comunes. Si lo comparamos con la I, de 10 a 9 y de 9 a 3, no hace mucho sentido. Siguiente letra, empezamos con la Z, con una frecuencia de 7. Contamos 4 a la derecha, nos encontramos con un 2. Es muy bajito para que forme parte de la llave. La siguiente es un 8, la B, con una frecuencia de 8. Contamos 4 a la derecha, encontramos un 0, esta letra se descarta. Entonces, en el criptograma 2 estamos seguros que es la I. Siguiente criptograma, empezamos con la K, con una frecuencia de 8, contamos 4 a la derecha, encontramos un 5.
es aceptable. La siguiente, 11 a la derecha, es un 9, también es aceptable. Y la siguiente es un 0. A pesar de que sea 0, sin embargo, es la letra de las letras más frecuentes, es la letra menos frecuente. Entonces, puede ser que aún pueda formar parte de la llave. La siguiente, encontramos un 9 con la Z. 4 a la derecha es un 0, se descarta inmediatamente. La siguiente, la G, es un 6. Contamos 4 a la derecha, encontramos un 8, es bastante aceptable. La siguiente es un 1, es la tercera letra más común y es una frecuencia muy baja, así que también puede ser que forme parte de la llave. Lo confirmamos con la siguiente, que al ser un 4 a la derecha, un 9, es una frecuencia bastante alta para una de las letras más comunes, entonces también forma parte de la llave. Puede que la K o la G formen parte de la llave en este criptograma. Analizamos los últimos dos criptogramas de la misma manera. Rápidamente lo mencionamos. La L, 4 a la derecha es un 5 y otros 11 también es una frecuencia muy baja. Entonces esta también se descarta. La siguiente es un 7 en la Y, 4 a la derecha, encontramos un 2, es una frecuencia también muy baja, entonces se descarta desde ahí. Empezamos con un 5 en la P, 4 a la derecha es un 3, 11 a la derecha más es un 0, entonces esta se descarta completamente porque es un 0 en una de las letras más comunes. La siguiente es la U con la 5, con una frecuencia de 5, contamos 4 a la derecha, encontramos un 7, 11 a la derecha es un 3, para ser la tercera letra más común también es una frecuencia bastante bajita, pero pues bueno, vamos a aceptarlo. Para la siguiente contamos 4 a la derecha y encontramos un 4. Esta letra U también puede llegar a formar parte del criptograma, de la llave en este criptograma. Siguiente letra encontramos una H con 4. 4 a la derecha es un 13. Es una frecuencia bastante alta, así que hay una probabilidad bastante grande de que esta letra H forme parte de la llave en este criptograma. 11 a la derecha es un 2 y 4 a la derecha es otro 2. Todas fueron frecuencias altas para la frecuencia inicial que tiene la H, entonces se acepta. Analizamos ya por último la O, con un 4 de frecuencia, 4 a la derecha es un 1. Directamente no, esta no forma parte porque es una frecuencia muy bajita para una letra muy común. Y el último criptograma, empezamos con la X, empezamos con una frecuencia de 11, 4 a la derecha es un 3, es una muy bajita, pero bueno, también puede ser que sí sea. Contamos 11 a la derecha, encontramos un 4. Seguimos con la T, empezamos con una frecuencia de 6, contamos 4 a la derecha, encontramos un 11. Es bastante aceptable, contamos 11 a la derecha, encontramos un 4. También es aceptable, 4 a la derecha, encontramos otro 4. Es bastante aceptable, es muy probable que la T forme parte de la llave en el criptograma número 5. Las últimas dos, empezamos con la L, tenemos una frecuencia de 5, 4 a la derecha es un 0, directamente se descarta. Luego empezamos con la H, que es la última letra, empezamos con una frecuencia de 5, 4 a la derecha son 5. También es muy bajita pues, si lo comparamos con la otra letra más posible, que es la T, que tuvo 11 en esa posición, pero pues todavía es aceptable. La siguiente, 11 a la derecha es un 4 y 4 a la derecha es un 2, así que aquí podemos tener la X, la T o la H. Y terminamos de analizar todos los criptogramas. Aquí podemos ver una relación de todas las letras con mayor frecuencia. Y al final podemos ver que en el criptograma 1 fueron posibles la F y la R al mismo nivel. En el criptograma 2 directamente solamente fue la I. En el criptograma 3 la K puede que sea y la G es mucho más probable. En el criptograma 4 la U también puede que sea y la H también es mucho más probable que la U. En el criptograma 5 tenemos la X, la T y la H. Es probable que sea la X o la H, pero es mucho más probable la T. Entonces decimos que nuestras claves probables son fight o right. ¿Por qué? Porque al formar de manera vertical, tenemos que las letras más probables pueden formar fight o right. Porque en el criptograma 1 deducimos que la F y la R tienen más o menos la misma probabilidad de ser. Entonces ya tenemos dos posibles claves. Vamos a decriptar nuestro texto original con ambas claves. El primero, tenemos la clave el texto descifrado con la clave fight. Y nos salió ahí algo medio raro. Se alcanza a leer un poquito, pero como que no. Y después analizamos con la clave right, donde ya empieza a anotar ahí Alice and Bob, ya es el idioma inglés. Entonces tenemos que es la clave right.
ya hacemos un poco más de análisis del texto y tenemos que el texto en claro es este. Nos cuenta acerca de los personajes Alice y Bob que se usan para representar los dos agentes para ejemplificar la criptografía. Y nos cuenta que pues, después se añadieron con el paso de los años más personajes para ejemplificar, como Mallory, Trent y por ahí lo menciona. Y sí, justo así podríamos tener ya nuestro texto en claro. Y así es como funciona el algoritmo, el método de Kaczynski. Ya para terminar, podemos ver que este método ocupa diferentes cosas que hoy por hoy sí tenemos las herramientas para poder hacerlo. Hoy por hoy vemos que es un proceso un poquito difícil, un poquito talachudo, pero es un proceso viable, un proceso bastante entendible. Entonces, que la conclusión de este método es que Kaczynski se centró en descubrir la longitud de la clave. En su momento, él fue, ¿sabes qué? Pues ya de haber intentado muchas cosas, él dice que, pues, sabes que al obtener la longitud de la clave, todo lo demás es más trivial. Obviamente, ya teniendo cuánto vale tu llave, nada más es cuestión de contar, separar, ir haciendo tus subcriptogramas, pero es mucho más sencillo. Esto se lee, ya que son saltos, o sea, bueno, coloquialmente lo dicen como asaltos entre sus letras. Es la forma en la que se lee este tipo de texto. Otra cosa muy importante que él hace mención es que hay que fijarse mucho en las repeticiones, entre qué punto la distancia entre los caracteres repetidos. Obviamente, entre más grande tengas el texto, es mucho más probable que tú obtengas el número. Si tienes un texto muy pequeño, obviamente esa probabilidad varía más. En cambio, si tienes un texto muy grande, como nos pasó con que eran bastantes caracteres, podemos dar la ciencia cierta que la llave era de 5 debido a que en todos esos coincidía la llave. Imagínate que tuviésemos nada más 3, que también haya otro, en lugar de 5 sea 10, también hay 5, entonces se complica mucho. Entonces, entre más grande, más fácil conocer ese tipo de información. Siguiente, por favor. Y la última cuestión es, ¿por qué tardó tanto en poder descifrarse texto en clave? No, pues mira, la verdad es que, como podemos ver, es bastante talachudo, es algo bastante complicado. Creo que en su momento nadie llegó a pensar un poco más allá de lo que se podía plantear en este tipo de criptogramas. Llega Villaner, perdón, y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a analizarlo. Ellos son criptoanalistas, entonces ya hay un poco más de contexto, a lo mejor más algoritmos, una forma más matemática de pensar que les permita poder descifrar esto que en su momento fue algo indescifrable, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Yo creo que eso será todo de nosotros, todo por nuestra parte. Gracias por su tiempo, por la dedicación y muchas gracias por su atención. Gracias.